No, déjala para una horita ahí. Aquí le puede ya pegar. Muy bien, nosotros esta noche vamos a hablar de lo que se llama la idea de negocio, que es lo que ustedes están trabajando en su semana número 2 o módulo número 2. Eso es lo que estamos trabajando. Hay un micrófono abierto, yo lo voy a silenciar. Muy bien. Entonces, lo primero es que nosotros comenzamos a definir qué es una idea de negocio, ¿verdad? Para poder entender bien lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es la idea de negocio en términos llanos y aplatanados, como nosotros le decimos? No es más que esa cosita, vamos a decir, eso que se te prende, que no te deja dormir, que tú dices, me gustaría hacer esto, me gustaría implementar este negocio, y eso te va trabajando en la mente, o sea, te va inquietando hasta el punto de que muchos lo llevan a la acción. Normalmente, esta es la parte más difícil del emprendedor o para el emprendedor, porque lo más difícil es crear una idea de negocio que dé resultados. Nosotros podemos pensar en muchísimas cosas y podemos ver a muchísima gente con negocio, pero el que te surja una idea de negocio, yo lo catalogo como la parte más crucial. Una vez que uno tiene una idea de negocio que ya ha trabajado en ella, entiendo que ponerla en práctica, ¿verdad? Porque ya se supone que la vamos a trabajar correctamente. Para ponerla en práctica, eso ya es lo de menos. Lo más importante son las ideas de negocio. Incluso hay personas que se dedican a vender ideas de negocios. Hay personas que ese es su emprendimiento. Ellos son expertos en crear ideas de negocios y esas ideas ellos la venden. Otra cosa que yo siempre les recomiendo a mis participantes es que si te surge una idea de negocio o si tú estás pensando en un negocio y en la fase de la idea, no comentarlo con nadie. O bueno, no con nadie, uno siempre tiene con quién comentar las cosas, pero es una parte muy delicada, porque mucha gente que no tiene idea, cuando tú le proporcionas una idea que a ti te ha surgido, entonces puede ser que esa persona ponga ese negocio. Y a mucha gente le ha pasado. Le comenta la idea de negocio a amigos o a cercanos y de repente tú ves que ponen el negocio que tú tenías en mente. Entonces, es una parte muy delicada. Cuando nosotros tenemos una idea de negocio, debemos de, ¿verdad?, analizarla nosotros. Y si se la vamos a comentar a alguien, comentársela a una persona que pueda darnos ayuda o que pueda alinear eso que nosotros estamos pensando con la realidad. Ese es el consejo que yo le puedo dar. Entonces, ¿qué es una idea de negocio? Eso es un servicio o un producto que yo quiero ofrecer y que por esa idea, o sea, por ese negocio que quiero poner, yo quiero recibir ganancias. En esta fase yo solamente estoy en el pensamiento. ¿Cuál es la esencia de una buena idea de negocio? Que me imagino que ustedes lo pudieron ver en uno de los materiales que hay colgados. Lo primero es que cuando nos surge una idea de negocio debemos de entender qué necesidad vamos a satisfacer, o sea, qué cosas va a suplir o qué necesidad va a suplir o va a llenar esa idea que yo estoy creando. Si yo estoy imaginándome que voy a poner un centro ¿de qué? De cuidado de niños, obviamente esa es la necesidad que voy a llenar. O sea, el tema de que los padres no tienen con quién dejar sus hijos, de que tienen que irse a trabajar y yo estoy creando un negocio que va a satisfacer esa necesidad. Eso es lo primero, o sea, entender qué es lo que voy a satisfacer con esta idea. Muchas personas ponen un negocio sin entenderlo y por eso entonces el negocio no va a funcionar. Porque si tú estás pensando en poner un negocio donde hay 20 negocios y tu negocio no va a tener nada atractivo, entonces tú no vas a tener la acogida que tú querías tener en un mercado determinado. Entonces lo primero es qué necesidad voy a satisfacer. Ahora, si esos salones tienen una debilidad que ya yo identifiqué y yo voy a entrar a ese mercado con ese agregado, entonces yo estoy llenando una necesidad que se supone que los demás no están llenando. Bien, entonces tiene que poseer un valor que la haga especial, que la haga innovadora.
muy difícil nosotros creamos negocios que no existan. Son muy difíciles. Hay personas que sí son, eh, crean innovaciones, crean fórmulas, crean productos, pero eso no sucede todos los días. La mayoría de nosotros creamos los mismos negocios. Pensamos en tener un salón, pensamos en tener un restaurante, pensamos en tener una tapicería, por ejemplo. O sea, nosotros pensamos siempre en los mismos negocios. Ahora bien, cuando yo pienso en ese negocio o en esa idea, yo tengo que ahí mismo incluir qué cosa me va a diferenciar de los demás. ¿Qué cosa yo voy a tener que me haga a mí diferente, que la gente quiera buscarme a mí? Si aquel hace muebles, pero no da transporte, yo hago los muebles, le doy el transporte, entonces yo estoy haciendo algo diferente. Eso es un ejemplo, porque verdad, eso es algo muy, muy sencillo. Entonces, la idea que yo busco, estoy en la tercera parte, tiene que ser viable. ¿A qué le llamo viable? A que tiene que ser algo que yo pueda hacer, o sea, que pueda llevar a la acción. Tengo el micrófono abierto, Nicole. Bueno, mi tocaya. Tiene que ser viable, o sea, tengo yo que poder hacer ese proyecto realidad. Y lo segundo es que tiene que sostenerse y sostenerme en el tiempo. ¿A qué? ¿Por qué decimos eso? Porque hay ideas que no son viables. O sea, aunque usted crea que es la mejor idea y, ay, me surgió esto y lo voy a hacer, si no es sostenible para usted, ni lo va a sostener a usted, entonces esa idea no va. ¿Y cómo sabemos esto? Usted dirá, bueno, pero ¿y cómo saber eso? Bueno, cuando realicemos el plan de negocios, que es la última parte de este curso, ustedes van a saber cuándo identificar si una idea es viable o no. Porque hay negocios que cuando usted lo va a poner en un sector determinado, la inversión es demasiado grande para el mercado que hay ahí. O sea, usted va a gastar demasiado dinero para poner un negocio y no va a tener un mercado que le vaya a retornar eso que usted invirtió. Entonces ahí es cuando decimos que debemos de saber si es viable o no. Otra cosa es conocer la competencia. ¿Quién es mi competencia? La competencia es la persona o las personas que hacen lo mismo que tú, que están a tu mismo nivel. La competencia no es el grandote, es el que hace lo mismo que tú. Ustedes dos pueden competir tanto con, o sea, tienen, por ejemplo, la misma calidad de mercancía, tienen el mismo mercado. Esa es tu competencia. A veces creemos que ponemos una tienda de ropa y tenemos la sirena de competencia. La sirena no es tu competencia. La sirena tiene otro grupo con el cual compite que no eres tú. Tú compites con las personas que hacen lo mismo y están en la misma línea que tú. Entonces yo tengo que conocer cuáles son las fortalezas de mi competencia y cuáles son las debilidades de mi competencia. Hay personas que consiguen mercancía, que consiguen productos de una manera muy fácil, o que ellos mismos lo fabrican, o que tienen un pariente que se lo manda de Nueva York o de no sé dónde, y esa persona que quizás consigue una mercancía mucho más fácil que yo, obviamente puede manejar mejores precios. Entonces yo tengo que conocer todo eso, tengo que saber a quién me enfrento, ¿verdad? Esa es la palabra. Y obviamente tiene que ser rentable. O sea, una idea de negocio, cuando usted la analiza desde el plan de negocio, usted tiene que ver que sea rentable. Y obviamente el que sea rentable, ¿verdad? En la realidad, va a ir, o sea, eso lo va a determinar muchísimos factores. Pero en el plan de negocio nosotros podemos ir analizando qué tan rentable puede ser. Obviamente, en un momento como este, ¿verdad? De post pandemia o en pandemia, que todavía no salimos de la bendita pandemia, hay muchas cosas que hay que analizar y tomar en cuenta. Entonces, aquí tenemos algunas de las características. Lo primero es que una idea de negocio, una buena idea de negocio, como ya dije anteriormente, tiene que ir dirigida a un mercado determinado o a un cliente ideal, como se llama en mercadeo. Usted dirá, no, porque el producto yo se lo voy a vender, yo lo voy a vender para todo el mundo. A menos que usted sea una multitienda, que usted tiene diferentes sectores en ese negocio. Si usted no es una multitienda, usted tiene que dirigir su producto o su negocio a un mercado específico.
puede ser un mercado mixto, pero ningún negocio pequeño le vende a todo el mundo, a menos que sea, ojo, una multitienda o que sea, ¿verdad? Que usted tenga diferentes ahí rubros, pero todo el mundo, normalmente nosotros nos enfocamos a un mercado para poder tener mejores estrategias. Que usted le venda un día a otro grupo, eso es algo diferente, pero los negocios se caracterizan porque tienen un mercado específico, ¿bien? Tiene que ser diferenciado, o sea, algo tiene que diferenciarme de lo que están haciendo los demás. Ya le dije que tiene que satisfacer una necesidad, tiene que ser rentable, oportuna, es entrar en el momento indicado, al mercado indicado. O sea, hay personas que entran cuando ya hay un mercado saturado o entran cuando hay un mercado que está en decalabra. Entonces, yo tengo que saber en qué momento yo entro con una idea de negocio a un mercado específico y obviamente factible. Entonces, ¿cuáles son los tipos de negocio? Yo puedo idearme, yo puedo tener una idea de un negocio que tenga que ver con producción, con comercialización o con servicios. Ustedes saben que cuando hablamos de producción es un negocio que lleva involucrado un tema de procesos, de creación. Entonces yo tengo que conocer en el área que voy a trabajar, si yo digo que voy a vender ropa y que yo voy a tener un taller, obviamente eso requiere de procesos y ese tipo de negocio, el que lo tiene, sabe que demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo, tienes que tener cuidado con el tema de la calidad porque todo lo que lleva procesos hay que ir cuidando cada paso para que en uno de los eslabones no haya una situación. El segundo es la comercialización, compra y reventa. Yo puedo comprar un producto que ya es otras personas hayan elaborado y revenderlo. Entonces, los emprendedores que se dedican a esto normalmente lo que tienen es que tener son buenas estrategias de ventas, ¿verdad? Tener buenas relaciones interpersonales para poder llegar a la mayor cantidad de personas posible. Otra cosa son los servicios. Yo puedo vender servicios. ¿Cuáles son esos? Bueno, servicios contables, servicios de, por ejemplo, la gente que estudia o que ejerce el derecho, eh, servicios educativos, todas esas cosas entran dentro de ese rubro. ¿Qué pasa con los servicios? Que los servicios usted no tiene que tener un almacén, usted no tiene que tener productos en stock ahí, porque usted va a trabajar prácticamente con su intelecto. O puede ser que también revenda servicios que otros, ¿verdad? Ya tienen. Usted pueda subcontratar y vender esos servicios. ¿Están entendiendo hasta ahí? ¿Todo bien? Ok. Sí. Cuando tengan alguna pregunta o algo que compartir, me pueden levantar la mano para yo entonces mandarlos o darle el paso. Entonces yo como emprendedor tengo que saber si mi idea, hacia dónde está dirigida mi idea. Producción, comercialización o servicios. ¿Qué es lo que yo estoy pensando hacer? Cada una de esas cosas requiere una preparación diferente. El que va a producir tiene que tener experiencia en el área o conocer de los procesos que se están haciendo. El que va a comercializar, buenas estrategias de venta. Bueno, todos tienen que tener buenas estrategias de venta, pero aquí, como usted no va a producir ni va a hacer, solamente va a tener que buscar proveedores y revender, ahí las estrategias de venta le van a funcionar mejor. Y los servicios que son intangibles, que usted no necesita almacén ni nada, ni ningún tipo de inventario, usted puede venderlo y generan buenos ingresos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, estoy en la producción de algún bien, yo tengo que manejar los costos. Nosotros en la clase anterior tratábamos un poquito el tema de los costos, gastos, costos, porque el emprendedor tiene que saber qué le cuesta a él hacer un producto o si yo compro y voy a vender, cuál es el costo que tuvo ese proceso. Entonces aquí yo lo enfoco con un ejemplo. Yo soy del área de muebles, para los que no lo saben, los que están por primera vez aquí, yo tengo una tapicería y me enfoco en el tema de los muebles. Entonces aquí yo le puse, por ejemplo, lo que yo hago en el día a día. Para yo conocer cuál es el precio
del producto que yo vendo, yo normalmente anoto todo y si me encargan un mueble o yo hago un mueble para venderlo, yo saco todos mis costos. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Pueden ser más, pueden ser menos. Esto es un ejemplo. Pero yo calculo madera, tela, tornillos, las patas de los muebles, la goma que se lleva a los muebles y otros elementos, y ahí pongo, ¿verdad? Luz, combustible y otros materiales. Porque, ¿verdad? No solamente no son estos materiales nada más lo que se me van, sino que hay unos agregados ahí, unos costos indirectos que yo tengo que tenerlo, que sin esas cosas yo no voy a producir. Porque si se me va la luz, yo no voy a producir. La luz no está tangible en el mueble, pero es un elemento indirecto que si no lo tengo, no voy a poder producir ese mueble. Entonces tengo que agregarlo en mis costos. Mucha gente no lo agrega y por eso mucha gente te dice, ay, pero rebájame, déjamelo en tanto. Y cuando tú rebajas, tú nada más te enfocas en los materiales directos que tú utilizaste. Pero ajá, y la luz. Y ese combustible que tú utilizaste para ir a buscar esos materiales, ¿quién te lo paga? Y ese tiempo que tú gastaste ahí, ¿quién te lo paga? Entonces, todo eso hay que tenerlo pendiente cuando uno hace, cuando uno produce un producto. Entonces, vamos a suponer que ese mueble en costos tuvo un precio, un valor de 8,550 pesos. Aquí, entonces, ¿qué yo digo? Yo digo, bueno, a este mueble yo le voy a poner un 40% de ganancia. Esa va a ser mi ganancia. Yo gasté esto y quiero ganarme un 40%. El 40% de 8,550 es 3,420. Cuando yo sumo estas dos cantidades, entonces el precio final de ese mueble serían 11,970. En ese precio yo voy a vender ese mueble. Ahí estoy recuperando, ¿verdad? Mis gastos y mi ganancia. Yo tengo que tener todo esto claro, porque si no tengo esto claro, entonces no voy a poder vender correctamente, ni voy a poder hacer correctamente más producto, porque posiblemente no crezca el negocio si no manejo esta parte. Entonces, aquí yo tengo el precio del mueble, serían, como ya le dije, 11,970. Yo tengo un producto terminado, que es lo que le voy a vender al cliente. Eso es cuando yo trabajo en producción. Entonces, ¿cómo iniciar con el tema de las ideas de negocios? ¿Cómo iniciar? Miren, lo que más yo les recomiendo a una persona cuando va a iniciar o cuando está pensando en un negocio, recuérdense que aquí estamos hablando de la idea, del pensamiento, debes de pensar en algo que te guste, en algo que tú sepas manejar. Somos muy dados a ver los negocios de otros y porque al otro le está yendo bien, que nosotros creemos, ¿verdad? Porque eso es entre comillas, uno no sabe realmente cómo le está yendo a nadie. Pero lo primero es, hola, el internet mío está malo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Déjenme volver a compartir entonces. Ok, entonces le decía, ¿por dónde voy a comenzar a analizar lo que quiero hacer? Lo primero es pensar en lo que me gusta, qué voy a hacer, qué me gusta a mí, qué yo sé hacer, qué experiencia tengo. O sea, en base a la experiencia que usted tiene en determinadas áreas, usted puede ir ideando, o sea, esos pensamientos que lo van a llevar a accionar en un negocio. Entonces, lo primero es observar cuidadosamente, ¿verdad? Todo lo que está a su alrededor. ¿Qué negocios tengo cerca? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué cosas yo puedo introducir en este mercado que no exista? ¿Verdad? Que la gente tenga que ir a buscar lejos, pero que yo puedo tenerlo aquí. Otra cosa es buscar ideas que ahí dice que conlleven poca inversión. Miren, yo creo que hay negocios que tienen poca inversión, obviamente, pero cuando una persona piensa en buscar un local, acondicionarlo, en tener algunos elementos básicos, eso ya no es tan poca inversión. O sea, hay que ir pensando en su dinerito.
Pero emprender, usted emprende con lo que usted tiene, porque yo siempre he dicho, usted puede emprender, por ejemplo, vendiendo ropa interior y eso usted no lo va a hacer con un gran capital. Eso usted comienza con 2,000, 3,000 pesos y tiene mercancía. O sea, para emprender no hay que, uno no puede ponerse en la cabeza, no, tengo que buscar tantos miles de pesos. No, usted puede ir haciendo las cosas que usted puede hacer con el dinero que tiene en un momento determinado. Y obviamente no quiere decir que con el negocio que tú comienzas, con ese te vas a morir, porque eso no es así. Podemos comenzar con un negocio, obviamente que me guste, algo que yo quiera hacer y que sea viable en este tiempo para mí. Y luego cuando yo aumente el capital que necesito, entonces yo puedo diversificarme y poner cualquier otro negocio, pero ya habré tenido el capital necesario. O sea, mucha gente se pone la limitación, no, yo no tengo dinero. Eso no es verdad. Con cualquier capital tú comienzas un negocio. Que en el momento no sea el negocio que tú te imaginaste o el que es el negocio de tus sueños, eso es otra cosa. Ahora, si tú entiendes, bueno, me voy a ir preparando para tener ese negocio que quiero, porque ya lo tengo planificado de esta u otra forma, entonces tú te vas programando en cuanto al dinero y vas haciendo los ajustes necesarios en cuanto a tus ahorros o en cuanto a inversionista y puedes ir haciendo y puedes ir avanzando en el negocio que quieras tener. Pero siempre llevándote de esta parte, cosas que te gustan, cosas que no sean una carga para ti en el tiempo. A veces somos unos envidiosos, ponemos un negocio porque, mira, fulana le está yendo bien y voy a poner ese negocio porque como le va bien, yo lo voy a poner. Y realmente, si no tienes la pasión y el conocimiento, no te va a ir bien. Lamentablemente. A menos que busques personas muy expertas. Bueno, si buscas personas muy expertas, tienes que pagarle y todo eso es muy diferente. Pero normalmente los negocios que comienzan de esa forma no avanzan. Es por las estadísticas que lo estamos diciendo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que yo tengo que hacerme antes de yo comenzar un negocio en esta fase? Lo primero es quiénes me van a comprar a mí ese producto. O sea, con quién yo estoy contando. ¿Con quién estoy contando? Recuérdense que nuestra primera red para nosotros venderle son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros allegados. Esa es nuestra primera red. Luego de ahí uno va expandiéndose, pero el primer grupo en el que uno piensa es en ese, en el que ya le mencioné. Otra cosa es quiénes son mis clientes o quiénes serán mis clientes. Tengo un producto para qué, para mujeres, para hombres, para niños, para hombres y mujeres, o sea, qué es lo que estoy vendiendo y quiénes van a ser mis clientes. En base a eso, entonces voy a diseñar las estrategias. ¿De dónde procedemos o de dónde proceden los clientes? Eso es, ¿de dónde proceden? Esta es una pregunta que aunque ahí parezca mal elaborado, o sea, ahí habla, por ejemplo, del nivel adquisitivo, qué hacen nuestros clientes, qué cosas estarían dispuestos a pagar, a eso se refiere. Entonces, aquí abajo lo mismo, son hombres o mujeres, son niños, son qué, a quién le estoy vendiendo, porque eso es muy importante. Entonces, aquí yo me imagino que muchos han oído mencionar este análisis o lo conocen muy bien, porque es un análisis que se aplica en todas las áreas y en todas las profesiones, yo creo. Cuando hablamos del FOD, hablamos de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Hay dos que son internas, mírenla aquí, y hay dos que son externas y que por ende no dependen de mí. Dependen del país, dependen de la gente, dependen de la situación mundial, o sea, dependen de muchas cosas que no necesariamente yo puedo controlar. Ahora bien, las que dependen de mí, que son las fortalezas y las debilidades, cuando yo estoy creando una idea, yo tengo que analizarlas. ¿Qué tengo? ¿Cómo arranco? ¿Qué fortalezas tengo ante mi competencia? ¿Qué ventajas tengo ante la persona que ya hacen lo mismo que yo quiero hacer? O sea, todas esas cosas que yo voy teniendo, tengo que listarlas. Eso ustedes también lo van a ver en el plan de negocios. ¿Cómo se trabajan las fortalezas? Las fortalezas pueden venir
de la experiencia que tú tienes, de las habilidades que tú tienes. Pueden venir de los cursos o de la carrera que estudiaste. O sea, todo eso que nosotros somos y tenemos, esas son nuestras fortalezas. Estas que son debilidades, ahí vuelve lo mismo, eso es mío. ¿Cuáles pueden ser de las debilidades? La falta de conocimiento, la mala administración con el dinero, el no saber qué es lo que estoy haciendo. Aunque yo esté haciendo un negocio, muchas veces no sé ni entiendo lo que estoy haciendo. Entonces, todas esas cosas me restan y pueden llevarme a mí a que o no materialice la idea, o si la materializo, entonces también voy a tener muchas situaciones. En cuanto a las externas, como le dije, depende mucho de la situación del país, del mundo, de los gobiernos. O sea, todo eso, lamentablemente, nosotros no podemos con ello. Entonces, dice aquí una frase: nunca empieces un negocio solo para hacer dinero. Empieza un negocio para hacer una diferencia. O sea, siempre que nosotros vayamos a pensar en una idea de negocio, no es enfocarnos meramente en el dinero, aunque yo sé que todo el que va a poner un negocio y quiere poner un negocio, debe de pensar en el dinero, porque tampoco le vamos a, no somos el padre Villini que le daba a la gente, sino que nosotros estamos pensando en cómo resolver temas económicos y en cómo mejorar nuestra calidad de vida. Y eso es, obviamente, con un negocio rentable. Pero el enfoque no debe de estar en el negocio, porque cuando el negocio tenga un tiempito en baja, entonces se le van a ir la fuerza. O sea, el tema es trabajar siempre por ser diferentes, porque la gente llegue a mí porque yo le ofrezco un servicio diferente, aunque parezca el mismo, aunque la gente diga, no, es lo que hacen en mueble, no, pero qué cosas hacen la diferencia en este negocio. Entonces, ¿cómo vamos a ir verificando nuestra idea? Lo primero es entender el mercado, ¿verdad? Hay demanda de lo que yo voy a hacer, o sea, la gente quiere eso que yo voy a hacer. En mercadeo se utiliza mucho la oferta y la demanda. La demanda, ¿verdad? Es cuando el cliente anda buscando productos y la oferta es cuando usted tiene ese producto que el cliente anda demandando. Entonces, hay un jueguito muy bonito que se da. O sea, hay mercados que si la demanda, si la oferta es mucha, ¿verdad? La oferta es mucha, los precios normalmente bajan, pero cuando la demanda es mucha, los precios suben. O sea, cuando el cliente anda buscando el producto, cuando muchos clientes andan buscando el mismo producto, ese producto se dispara. El mejor ejemplo que nosotros tenemos los dominicanos es el plátano. Cuando el plátano se escasea, aumenta la demanda. O sea, la gente lo busca mucho. ¿Y qué hacen la gente que tiene los plátanos? Lo ponen a 25 y a 30 pesos. Porque hay más demanda que oferta. O sea, hay más gente buscando el plátano que lo que yo puedo venderlo. Entonces, si yo tengo plátano y hay mucha gente atrás de mí, yo me voy a cotizar, como dicen los tigres. Yo me voy a cotizar y le voy a poner este plátano como yo quiera. Entonces, ¿qué pasa? Existe esa demanda para lo que yo voy a vender. O sea, la gente quiere eso que yo voy a hacer. Esa es una de las primeras preguntas que debemos de hacernos. ¿Qué problema va a solucionar? ¿Qué cosas? Ahí vuelve el tema, mírenlo ahí, de la necesidad. ¿Qué necesidad voy a suplir? En mercadeo se dice que todas las necesidades están creadas. Usted no viene a crear necesidades. Usted viene a satisfacer necesidades. No hay una necesidad que usted la vaya a crear. Eso ya, sáquese eso de la cabeza y el que tenía esa idea, eso no existe. Usted va a suplir necesidades. Entonces, ¿cómo te asegurarás? Esa es otra pregunta, de que el producto sirve para lo que fue pensado o producido. Entonces, eso también lo vamos a ver más adelante en el plan de negocio, porque obviamente tenemos que asegurarnos. O sea, yo tengo que saber que si yo creo un producto de pelo, que yo digo que ese producto para la caída, entonces ese producto tiene que hacer eso. Yo no puedo vender una cosa o crear una cosa que luego no tenga la función por lo cual yo la he vendido. Porque entonces estoy distorsionando y
el cliente, obviamente que no es bruto, se va a dar cuenta y ese producto pues no va a salir, no va a tener la salida que yo pensaba. Entonces, ¿cuáles serán los servicios asociados? O sea, aparte de que yo vendo este producto, ¿qué otros servicios yo le voy a ofrecer al cliente? Puedo ofrecerle asesorías, puedo ofrecerle instalaciones gratis, puedo darle un seguimiento durante un tiempo hasta que yo vea que todo funciona bien. O sea, ¿qué otros servicios yo voy a dar? Es lo que se le llama valor agregado. O sea, aparte de lo que usted ya vende y hace, ¿cuál es el plus que usted le va a agregar a ese cliente? Entonces, ahí vuelve a hablar de lo innovador y hasta qué punto es único. Como yo le decía, o sea, el tema de exclusividad, de tener un producto que solamente yo maneje, eso es algo muy difícil. Sin embargo, se puede lograr. Con una idea bien trabajada y usted analizando bien las debilidades del mercado y de su competencia, eso puede lograrse. O sea, qué cosa, aunque tengo el mismo producto, qué cosas me hacen diferente. Le he dicho lo mismo, ¿verdad? Para que se lo vayan grabando. Porque por eso tenemos muchos problemas con los emprendedores. Los emprendedores, así yo quiero poner un negocio, pero quieren poner el negocio copiado, idéntico del otro. Eso así no funciona tampoco. Entonces, ¿a qué tipo de clientes yo me voy a dirigir? Hay dos tipos de clientes para los fines comerciales, porque en materia de servicio al cliente hay otros tipos. Entonces, para fines comerciales yo tengo dos tipos de clientes. Un cliente actual, que es el cliente que me compra siempre, que es activo comprándome, y un cliente potencial, que es al cliente que yo quiero llegar en un futuro no lejano. Ese cliente potencial que yo tengo aquí es un cliente que está mirándome, mirando lo que yo hago, pero que todavía no me compra. Y entonces para él yo tengo que crear estrategias para acercarlo, para que él pueda venir a mí. Miren, a esta grabación, a esta videoconferencia le queda 1 minuto. Vamos a cerrarla y vamos a entrar con el mismo link, ¿ok? Yo la voy a cerrar para que no me deje hablando sola y vamos a volver a entrar. La voy a finalizar, ¿ok? Entran como en 5 segundos para yo editarla y darle a actualizar.